calle de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos amigos, muy buenos días. Una nueva edición de Zapatos de Encuentro. Hoy es el Día de Todos los Santos, un día súper especial. Y justo hoy es el día que vamos a ver a estos grandes mártires, como todos los mártires que han dado la vida por Cristo, ¿no? Hoy es un día súper glorioso en el cielo, porque en el cielo es el día de todos los santos. Ante todos santos son los que están en gracia de Dios, decía San Pablo. Habrá que pasar, por lo tanto, un tiempito en el purgatorio, digamos, para hablar de una santidad ordinaria, ¿no? No nos comparemos con los grandes santos, pongámosle que es demasiado todavía. Pero también existe la santidad ordinaria, no es demasiado. De hecho, existen los grandes santos, ¿no? Pero bueno, pero la santidad ordinaria existe también, la de todos los días, que son los que están en gracia de Dios, que habrá que pasar un tiempito en el purgatorio, ¿no es cierto? Y de allí al cielo. El purgatorio es un lugar santo también, donde están las santas almas del purgatorio, que sufren muchísimo, pero de ahí pasan al cielo, están salvadas. Bueno, pero el cielo no entra cualquier cosa, ¿no es cierto? Por decirlo así. No hay que tener títulos, ni cargos eclesiásticos, ni cargos de todo tipo. Para entrar al cielo hay que ser santo, pero para entrar al cielo hay que ser puro. No entra nada que sea impuro en el cielo. De allí la exigencia de Dios, ¿no? El santo de los santos. Ahora bien, los mártires van derecho, es distinto, porque el mártir no pasa por el purgatorio porque dio la vida por Cristo. Es más, si no está bautizado ese mártir y muere por Cristo, ya se bautizó con un bautismo de sangre. Pero no olvidemos también, queridos oyentes, que la Iglesia está compuesta por pecadores. O como decía el gran Chesterton, la Iglesia católica no es la asamblea de los puros, sino más bien el hospital de los pecadores. Qué maravilla, ¿no? Es decir, somos todos pecadores, ¿no? Y bueno, por eso es que todos entran al cielo, hasta el buen ladrón, que fue bueno a partir de que lo confesó a Cristo y murió en la cruz por Cristo, en definitiva, ¿no? Y se hizo santo porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que ni siquiera pasó por el purgatorio, porque también fue mártir, es decir, confesó a Cristo, ¿no? Al menos. Bueno, por eso hoy, hermanos, vamos a hablar de estos santos maravillosos
pero antes les quería leer una poesía del gran padre Castellani, del cual somos o pretendemos ser al menos sus discípulos, ¿no? Maravillosa poesía que le agradezco a Silvina Martínez de Polichino, que me la ha mandado desde España. Esta hermosa poesía, miren qué linda que es, la poesía del padre Castellani. Dice así: yo quiero ser santo, pero no santo como los otros santos que han sido, sino santo verdadero, santo de aquí, entre nosotros, no importado de otro nido, santo como Dios soñó, según el plano evidente que en mí Dios garabateó el día que me hizo gente. Yo no puedo ser correcto, vos lo sabéis bien, mi Dios, y debo hacer el trayecto que hay desde mí nada a vos, desde mi nada a vos. Soy débil, que es un encanto. Soy flojo, triste, indolente, y tengo que hacerme santo necesarísimamente. Leonardo Castellani. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sí, vamos a presentar el programa y a mi compañera, la señora Lidia de Veroch, Lidia Tritten de Veroch, que está con nosotros, como siempre, para alegrarnos también el programa. Ella que también es profesora en letras, tiene bastante cultura, ¿no? Bueno, hola, ahora, hola sí, a hola, todos. buen día. ¿No? Sí, perfectamente, Lidia. Buen día. Buen día, vivan los mártires. Y vivan todos los santos. Hoy es el día, perdón, antes que me olvide, Lidia, hoy podemos ganar, hoy y mañana ganar indulgencia, Sí. Rezando por las intenciones del Papa, visitando también el cementerio, aunque sea mentalmente, rezar por los difuntos, y rezamos por las intenciones del Sumo Pontífice, y con eso sacamos un difunto por día durante estos días del purgatorio. Sé que está en el purgatorio, lo sacamos y va al cielo, ¿no? Eso lo hace la Iglesia, que tiene ese poder de abrir y cerrar, ¿no? Así De es. atar y desatar. Perfecto. Así Ahora es. sí, nos dejamos nosotros ahora. Perfecto, ahí estamos. Bueno, Lidia, como decías, hoy es un día muy, muy especial, que hablaremos de los santos, estos grandes santos mártires que dieron la vida por Cristo. ¿Qué significa ser mártir? Viene del griego y del latín, mártir, dar testimonio, martirizei, dar testimonio, aun cuando te torturan y te matan, dar testimonio de Cristo, no aflojar. En los primeros tiempos, contaba Daniel Ruiz Bueno, el gran autor de el Acta de los Mártires, que muchos, como sabían y tenían certeza de que se iba al cielo derecho quien pasaba por el martirio, se lanzaban temerariamente a la muerte, y no siempre Dios les daba la gracia, ¿no?, de morir por Cristo, y después lo negaban, porque es una gracia especial. Hay que ser humilde, ¿no? No hay que ser temerario, y Dios te da la gracia. Y además está la naturaleza caída, ¿no? Si Claro. no tiene la gracia, no Claro. soporta la tortura muchas veces, ¿no? Perfectamente. Claro, es una gracia especial que Dios da. Bueno, ahora lo vamos a ver y lo va a confesar el Padre que nos va a hablar, ¿no es cierto? Pero antes quería decir, bueno, eso. Y después hay otra palabra, acepción de mártir, pero no es mártir propiamente, aunque es el comienzo del mártir, que se llama confesor. Los confesores de la fe son aquellos que han sido perseguidos durante toda su vida y al final no murieron, no derramaron la sangre, pero sí fueron confesores. Es decir, confesores de la fe. Dieron testimonio de Cristo a pesar del odio del mundo, ¿no? Que tenemos a muchos así. Y en Argentina tenemos también a varios. Y Larraure, el mártir del Valle, argentino del Valle de Larraure, que ahora lo están por canonizar, pero también tenemos a ese gran hombre Saccheri, gran filósofo, y también a Jordán Bruno Yenta, que también tenemos que hablar de ellos dos en adelante. Grandes mártires de la Argentina, ¿no es cierto? Así es. ¿Usted quería decir algo, No, Lidia?
quería decir, hablando de la gracia que da Dios al que da la vida por Cristo, es impresionante el obispo de Barbastro, Sí, sabía. Cuello, Cuéntelo usted. cómo lo mutilaron vivo. Sí, lo castraron, en realidad, lo castraron y lo arrastraron por las calles de Barbastro, sí. Lo obligaron a caminar desangrándose. Sí, sí. Y están los testimonios de los testigos que vieron. Sí. Esto fue en 1936 con la Guerra Civil Española. Y por supuesto los enemigos de la fe, los comunistas. Y él todo el tiempo iba rezando por sus enemigos. Así es. En semejante dolor, iba pidiendo a Dios que perdone a sus enemigos y encima se buscaban, ¿no? Claro, sí, pero ¿sabe qué le voy a agregar algo interesantísimo? Cuando yo estuve allá también estuvimos con un sacerdote viejito que es el tío del padre Pombo, y él era chiquito cuando fue la persecución, y él lloraba porque él quería morir mártir también, aún siendo pequeñito, era seminarista menor, y no lo dejaron. Y él contó, pero llorando, el martirio del obispo, ¿no? Como al obispo lo masacraron, lo mutilaron, como dice usted, lo castraron, lo arrastraron por las calles del lugar. Y después él, cuando estaba en la tumba, antes de que los remataran, los bendijo. Y le dijo, yo te perdono. Sí. Un santo. Bueno, el padre Pombo es compañero nuestro del Verbo Encarnado y el sacerdote que lo contó es de la congregación, bueno, no me acuerdo ahora cuál congregación, pero nos contó mientras nos tomábamos un café ahí en Barbastro, creo que era, ¿no? O en el Puello. Sí. Bueno, el Puello pertenece a Barbastro, ¿no? Claro, sí. Todo esto que vamos a contar ocurrió en Barbastro, ¿no? Ahí. Sí. Así es. Los mártires del Puello contará ahora la persona que va a hablar. Sí, el padre Rossi. Los restos están ahí en la iglesia del Puello. Yo estuve también y no encontré la foto, qué lástima, la tengo en mi casa en Mendoza, una foto de los cajoncitos pequeñitos, donde están sus huesos, sí. Son 2 féretros. Yo también estuve en el Puello, padre. Hay un montón de féretros ahí, están todos los féretros ahí en una vitrina, sí, ya sé, qué lindo, qué gracia de Dios estar ahí. Bueno, ahora hay un padre que nos va a hablar, el padre Juan Manuel Rossi, que estuvo en el Puello mucho tiempo, y ahora voy a contar un poco la historia del padre Rossi, muy cortita, como me dijo él, pero antes... Padre, ¿me permite que diga algo antes? Sí, ¿cómo no? Te quería decir simplemente una cosita, que nosotros, los católicos, tenemos que tener muy en claro que la iglesia, como dijo Cristo, no va a terminar. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero la iglesia católica se sostiene en base a la sangre de los mártires. Claro. En todos los tiempos, los católicos han sido martirizados, empezando por Cristo, ¿no? Y por eso es la semilla de los cristianos, dice San Ignacio de Antioquía, que cada mártir es semilla de nuevos cristianos. Sí, señor. Eso quería agregar nomás. Perfecto. Bueno, antes de empezar, antes de empezar el padre con la charla, que no ha podido él venir personalmente a grabar porque el lugar donde se encuentra no tiene señal, así que nos ha mandado un video muy lindo, de todas formas, el padre Juan Manuel Rossi, que es el hijo de Claudio Rossi, que nos habló del liberalismo programas atrás, ¿no? Ante todo quería recordarles que no se olviden de darle me gusta, porque así tenemos más seguidores, y además de eso, difundirlo, porque es difundir la fe, nada más, como católicos, ¿no? Bueno, este programa, sí, ¿quería decir algo usted? No, padre, siga. Este programa se transmite por Radio FM 97.7 de aquí de La Plata en vivo,
pero también por Radio Morenita del Valle de Concepción del Tucumán, 104.5 MHz, y Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza. Además, esta noche se puede ver en diferido por YouTube a las 21 horas, gracias a la ayuda que me da Marcelo Greco, ¿no?, que siempre me está ayudando y compaginando todos los programas. Así que quiero hacer una breve presentación del padre Juan Manuel Rossi. El padre Juan Manuel Rossi es sacerdote nuestro del Instituto del Verbo Encarnado, ordenado en el año 2011. Estuvo 6 años allí, en el lugar de los mártires, en el monasterio de El Puello, trabajando nada menos que en el archivo, ¿no?, en el archivo histórico de los mártires del Puello, nada menos. Así que sabe bastante, sí. Luego fue destinado a Túnez, donde estuvo mi sobrino también monje, en el norte de África, donde ahora él está actualmente, en el monasterio llamado San Carlos de Foucault. Bueno, ahora sí vamos a poner la grabación que nos ha mandado el padre de estos 18 mártires. Aquí tengo el nombre de ellos, pero después lo vamos a mencionar para que podamos escuchar todo lo que nos dice el padre Rossi, ¿no? Del Hijo y del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco en primer lugar al Padre Agustín Espezza la posibilidad que me da de compartir con todos aquellos que escuchan el programa un testimonio que para nosotros es muy cercano, muy familiar. Es el testimonio de los beatos mártires benedictinos del Puello, de una comunidad de 18 monjes sacrificados por odio a la fe durante la persecución religiosa que se dio en España en el contexto de la guerra civil de parte del comunismo en el año 1936. En estos últimos programas se ha estado hablando de distintos aspectos de lo que es el espíritu español, lo que es la hispanidad, en sus causas, en su naturaleza, en sus figuras más importantes, como es el caso del miércoles anterior, la reina Isabel la Católica. Y hoy quiero presentar un ejemplo de esa vitalidad del espíritu español, en el cual de algún modo podemos englobar a tantos mártires, tantos fieles, religiosos, laicos, sacerdotes, obispos, que dieron el testimonio entero durante esta persecución, el testimonio entero como católicos, el testimonio entero como españoles. Es algo que a nosotros nos toca muy de cerca porque hace ya algunos años los monjes del Instituto del Verbo Encarnado estamos a cargo del santuario de Nuestra Señora del Puello, santuario que en su momento el padre Carlos Walker llamó un gran relicario. Es un santuario que se remonta al año 1101, apenas realizada la reconquista de la ciudad de Barbastro, de manos de los moros. La Virgen apareció un pastor de nombre San Balandrán, sentada sobre la cima de un pequeño monte que hay a pocos kilómetros de la ciudad de Barbastro, sentada sobre un almendro, rodeada de ángeles. Le pidió allí que funde un templo. San Balandrán fue ordenado posteriormente sacerdote y quedó allí como primer capellán de la Virgen. Con el tiempo, el santuario ahorra un poco de la historia, pero pasó a manos de los monjes benedictinos, los cuales habían instaurado allí una comunidad floreciente que tenía sus casas de formación, que a su vez enviaba misioneros, monjes, misioneros, tanto a Filipinas, a lo que se llamaban en ese momento las misiones de ultramar, Filipinas y Australia, y que fue una comunidad que dio, como les digo, supo dar un testimonio común, un testimonio muy hermoso por darlo todos juntos, como muchas otras comunidades lo dieron, durante la persecución religiosa. Me voy a centrar en esta pequeña exposición, que espero sea breve, en una figura, que es la del superior de la comunidad,
joven sacerdote, cántabro, monje benedictino, evidentemente, el padre Mauro Palazuelos Maruri, que era el superior, la guía, el sostén de la comunidad mártir. Este es el padre Mauro, que había nacido el año 1903, el 26 de octubre, están cumpliendo 120 años, se cumplieron hace algunos días de su nacimiento, en un pequeño pueblo muy cerca de Santander, que es Peñacastillo, un pequeño pueblito dedicado, cuya patrona es la Virgen de Loreto, y fue bautizado allí mismo, en esa iglesia. Ahí está la pila bautismal en la que fue el bautizado, se conserva todavía, esta que se ve allí en la parroquia. Pocos días después, el 31 de octubre de ese año 1903. Provenía el padre de una familia muy cristiana. Su padre Ramón se había casado en primeras nupcias con Rosa Casuso, una mujer vasca, con la cual tuvo 4 hijos, uno de los cuales era sacerdote. Y posteriormente, después de enviudar, se casó con Cristina Maruri, otra mujer muy creyente, muy buena, una gran madre con la cual tuvo 12 hijos, el último de los cuales, pues el 16º hijo de Ramón, el 12º de Cristina, era al que llamaron en ese momento Abel Ángel, que fue el futuro padre Mauro. Como saben, los benedictinos toman normalmente un nuevo nombre, o al menos lo hacían en ese momento, al profesar sus votos en la orden. La familia, como siempre nos han referido, hemos conocido por gracia de Dios algunos de los nietos de Ramón y Cristina, sobrinos del padre Mauro, los cuales nos llegaron a conocer a sus abuelos, incluso a sus tíos, grandes ya, y ellos nos comentaban los recuerdos que tenían de su niñez, de lo bien conformada y virtuosa y católica que era la familia en la cual se formó don Mauro. Su madre solía repetirle a él y a sus hermanos, porque por ahí muchos lo hemos experimentado, incluso en nuestras propias casas, entre otras enseñanzas, esta que proviene de los salesianos: antes morir que pecar. Esa frase de Santo Domingo Sabio. Y de hecho, don Mauro era muy devoto en su infancia de Santo Domingo Sabio, porque él se formó en Santander principalmente con los padres salesianos. De los primeros salesianos que llegaron a España, estamos hablando de 1910, un poco antes incluso. En Santander fundaron un colegio donde don Mauro asistía como alumno externo y donde hizo la catequesis para la primera comunión, de la cual tenemos una muy linda foto de él, el día de su primera comunión, que es esa que se ve ahí. Y él había aprendido entonces de los padres salesianos la fe, que había aprendido también en su casa, había robustecido en su formación, y había aprendido también la devoción a ese niño que para muchos ha sido un gran modelo, que es Santo Domingo Sabio. Simplemente cuento una historia que me la refirió su sobrina Carmen, que ya falleció, a la cual pudimos conocer en Oviedo, mujer que se recordaba muy bien de su tío, tenía casi cuando la vimos nosotros creo que 95 años, y ella nos contaba que el mismo tío, don Mauro, Abel Ángel, el pequeño Abel, le había contado que en su infancia cayó una vez en el puerto, por eso he querido poner allí el puerto de Santander, se cayó al mar, y él consideraba que había salido milagrosamente porque el agua, justo vino una ola grande y lo sacó, y él había invocado a la Virgen en el momento en que pensó que se ahogaba. De algún modo es una pequeña historia, pero que nos muestra ya un sentido cristiano que tenía el niño de invocar a la Virgen ante el peligro. Y eso es muy significativo o se puede entender mejor cuando veamos la manera en que murió. A los 10 años recibe de los padres benedictinos de Valvanera, monasterio en La Rioja, en España, la invitación para formar parte de lo que ellos llaman el colegio, que es lo que nosotros diríamos el seminario menor. Recibe la invitación porque los monjes conocían muy bien a sus padres. De hecho, antes que nazca don Mauro, Ramón, su padre, que trabajaba como contratista y cantero, se había dedicado a arreglar durante una temporada bastante larga el camino de entrada a Valvanera.
Es un monasterio de difícil acceso en los montes Distercios, en un valle que también actualmente está atendido por los monjes del Instituto del Verbo Encarnado, la Virgen de Valvanera, el Santuario de la Virgen, y allí don Ramón había sido el encargado de realizar la nueva entrada, el nuevo camino. Trabajó durante mucho tiempo ahí y a raíz del largo periodo de trabajo había llevado a vivir allí a su familia antes de que nazca don Mauro, razón por la cual los monjes lo conocían muy bien, y como cuando querían fundar el colegio, que fue en el año 1914, el seminario menor, buscaron a las familias conocidas para preguntarles si tenían uno de los niños que manifestase vocación benedictina, también los contactaron a ellos, y al ofrecérsele esto a Abel, dicen los testimonios que aceptó muy gustoso porque ya en su corazón tenía la idea de ser sacerdote. Entonces, con apenas 10 años, poquito antes de cumplir 11, en 1914, se marcha al monasterio de Valvanera, donde va a hacer toda su formación en humanidades, que sería actualmente una secundaria. De su periodo como colegial, como seminarista menor allí en Valvanera, se cuentan varias historias. Particularmente quiero referir esto porque está en los testimonios, que es que le costó. Le costó sobre todo el trabajo de fortalecer la virtud y de hacerse realmente un estudiante serio. Dicen los que fueron sus primeros maestros que al principio solamente leía aquello que le producía cierto interés, que no se aplicaba tanto a las materias, y que incluso estuvieron a punto de decirle que se vaya, lo cual no lo hicieron en principio, según se dicen los testimonios de la época, por atención a sus padres, a quienes conocían. Le dieron una oportunidad más, y fue una gracia que lo hayan hecho así, porque Abel a partir de eso se puso mucho más serio, y también a partir de una cierta enfermedad que tuvo, y que le permitió a él realmente tomarse en serio el compromiso benedictino, no solamente como una aventura, sino como una vocación de su vida. Cuando le llegó el turno de hacer el noviciado, como en Valvanera todavía no había noviciado, fue enviado a Galicia, al monasterio de Samos, monasterio que se encuentra en el Camino de Santiago, un gran monasterio, donde tanto él como otros de los mártires del Poyo hicieron su noviciado. Allí recibió el hábito benedictino, hizo sus primeros votos al finalizar el noviciado y recibió el nombre de Mauro. Mauro es un nombre también especial dentro de la orden benedictina porque era San Mauro, uno de los primeros discípulos de San Benito en Montecassino y en Subiaco. Bien, posteriormente, una vez terminado el noviciado, vuelve a Valvanera para hacer el estudio de la filosofía y de la teología, el cual realiza así con mucho fruto. No era o no lo destacan, lo conocieron y sus profesores como una grandísima inteligencia, pero sí muy práctico, muy culto y muy aplicado sobre todo. Y de hecho aprendió una teología sólida. Esto se verá después, sobre todo en sus primeros años como sacerdote, y en las predicaciones que tenemos de él, en las cartas y todo, se puede ver el contenido serio de lo que había sabido aprender. En 1925, una vez vuelto ya a Valvanera, y pasados los exámenes más importantes de teología, realiza su profesión solemne el 2 de febrero, el día de la presentación. Se liga para siempre a la orden benedictina con su profesión de votos, así lo vemos en su etapa de formación. Y en el año 1926, en Santander, un 31 de octubre, recibe la ordenación sacerdotal. Un 30 de octubre, perdón. Y el 31 canta su primera misa en la iglesia de las monjas Bernardas, en la cual tenía también religiosas familiares de la ciudad de Santander. Ya en esta época había comenzado a destacarse, según dicen quienes lo conocieron, en las virtudes más propiamente monásticas, principalmente en el silencio, y una virtud que es muy propia de los benedictinos, que es, ellos tienen el voto de estabilidad, y él se destacó mucho en el amor a su monasterio, en el amor a Valvanera. Destaco una pequeña cosa:
que es importante para entender lo que voy a decir ahora sobre su primer destino sacerdotal. La Virgen de Valvanera se apareció, o bueno, fue encontrada, es una virgen encontrada por Ñuño, un pecador arrepentido que vivía como ermitaño en los montes dispersos. Fue encontrada la Virgen por él en un roble, dentro de un roble, y toda rodeada por un panal de abejas. Razón por la cual la miel tiene un valor muy simbólico en Valvanera. Y de hecho en Valvanera todavía hoy se hace miel, se vende miel, y se da una miel muy buena. Don Mauro se había dedicado mucho a eso. Y por eso fue enviado, su primer destino monástico, que no era un destino en cuanto tal, porque era una cuestión temporal, fue en Inglaterra, en la abadía de Buckfast, que es una abadía al sur de Inglaterra, donde se desarrolló, o donde se había desarrollado hasta ese momento, muy bien el tema de la apicultura. A él lo enviaron allí durante 2 años para estudiar, para profundizar en la apicultura y en la lengua inglesa. Esto nunca pude encontrar bien los motivos por los cuales se le pidió que estudie inglés, no sé si solamente por haber estado allí para que aproveche, porque nunca desarrollé ningún apostolado en inglés ni nada, pero bueno, lo conocía muy bien, y sí se formó muy provechosamente en el estudio de la apicultura, que después desempeñó cuando volvió a Valvanera. En la abadía de Buckfast, en aquel momento, el abad benedictino, que lo vemos allí en esa foto, era don Ansgar Bonnier, un gran teólogo inglés, el cual tiene una obra, que también lo destaco porque puede ser significativo para entender después el testimonio que dio don Mauro en su vida carcelaria y previo a su martirio. Tiene una obra muy linda, que en español se ha traducido con este título, Doctrina y clave de la Eucaristía, en la cual, entre otras cosas, dice don Bonnier que la Eucaristía está dada a los cristianos para que nosotros tengamos ese sacrificio en nuestras manos. Está dada para que nosotros podamos unirnos al sacrificio de Cristo de modo tal que podamos nosotros mismos tener un sacrificio, dice él, es un teólogo muy tomista, un libro muy lindo ese. Y esto me parece importante porque vamos a ver cómo Mauro tomó una clara conciencia de la necesidad de la Eucaristía para afrontar el testimonio que se les pedía, sobre todo en tiempo de cárcel y en los días previos al martirio. Bueno, estos fueron 2 años, él pasó ahí, allí también conoció al cardenal Merry del Val, que fue una vez de visita al monasterio de Buckfast, me recordaba esa visita. Bueno, fue su primera experiencia sacerdotal, la cual duró 2 años. En 1928 vuelve a Valvanera, aquí tenemos parte de la comunidad, donde algunos más de los que salen en esta foto fueron mártires después, porque fueron destinados al Cuello, o estaban en Valvanera entonces de pasada. Y en Valvanera, a su regreso ya como sacerdote, desempeña diversos oficios. El principal apicultor era el encargado de las abejas del monasterio. Creó hasta una pequeña biblioteca de apicultura, se dedicó mucho, le gustaba, escribe de esto en sus cartas, tenía un conocimiento vasto del arte de la apicultura, y al mismo tiempo desempeñó otros oficios que significan el valor, o que nos pueden hacer entender el valor que se le daba dentro de la comunidad. Fue profesor, obviamente, de diversas materias, tanto para los niños del colegio, del seminario menor, como para los teólogos, pero también fue el secretario y en su momento también el subprior de la comunidad. Es decir, era el encargado, en ausencia del abad, de tomar decisiones importantes en todas las actas de aquellos años, de reuniones, de capítulo, donde se tomaban decisiones respecto del monasterio. Siempre está su palabra, él era el que las redactaba, están todas redactadas de mano por él en cuadernos de actas de la comunidad, y él tomaba también parte activa con criterios, con principios importantes, los cuales iba plasmando para el servicio de la comunidad. Su superior principalmente le tenía una gran confianza en eso, se le confiaba muchas cosas. Para el año 1935 estaba preparando una gran fiesta de la cual él era encargado
primer encargado, que era el aniversario de la vuelta de la Virgen de Valvanera. Para esto hay que recordar que para el año 1836, las comunidades religiosas en España habían sido desposeídas de todos sus bienes por lo que se llama la desamortización del ministro Mendizábal. Entonces muchos monasterios quedaron abandonados, entre los cuales Valvanera, y la Virgen fue a un pueblo, y estuvo viviendo en un pueblo hasta el año 1885. Estaba en el templo del pueblo. Cuando se logró restablecer el monasterio, la trajeron solemnemente, y en 1935 se iban a cumplir los 50 años de este acontecimiento, para el cual don Mauro venía preparándose mucho. Conserva muchas cartas de él pidiendo donaciones, invitando gente, preparando los actos, escribiendo en los periódicos de La Rioja, ¿no? Intentando promover la devoción a la Virgen entre los riojanos, porque la Virgen de Valvanera es la patrona principal, el sol de La Rioja, como se puede decir. Bien, para el año 1934, antes quiero señalar un periodo del cual tenemos poca información, pero que me parece interesante también destacarlo. Para el año 30, durante un poco más de un año, al padre le tocó hacer el servicio militar, y fue destinado en Marruecos. Estuvo durante un poco más de un año en Marruecos colaborando en los hospitales militares, y de las pocas cosas que se saben de esa época era que estaba siempre en contacto con su comunidad, y que una cosa que no la tenía por obligación, pero que la quiso hacer, es que mantenía siempre, se vestía siempre como benedictino, al menos siempre que podía. Eso lo destaca mismo en una pequeña revistita que tenían, que eran Los Ecos de Valvanera, que dicen, los que la escribían dicen eso, que una de las cosas que se veía en don Mauro en ese momento era como siempre tenía su identidad como benedictino, que no la perdió en ningún momento. Bien, en el año 1934, teniendo él 30 años, cerca de cumplir los 31, el 6 de febrero de 1934, es nombrado por el capítulo de la provincia hispánica, la congregación sublacense de los benedictinos, es nombrado como prior del monasterio del Puello en Barbastro, comunidad que él no conocía, comunidad grande donde vivían muchos sacerdotes mayores, comunidad que tenía seminaristas, teólogos, tenía novicios y tenía colegio también, tenía seminaristas menores, una comunidad muy floreciente, y que pasaba por algunas estrecheces, principalmente económicas. El prior que lo precedió, un gran sacerdote, el padre Román Ríos, según se dice, creo que no conviene tampoco entrar en demasiadas cosas pequeñas, pero se dice de Román Ríos que había, para engrandecer el monasterio, había hecho gastos excesivos, y la situación económica, perdón, del monasterio era muy precaria. Entonces, don Román Ríos fue destinado en otro monasterio, y a él se le pidió que intente estabilizar un poco ese aspecto, pero al mismo tiempo que logre fundar de manera bien anclada en los principios benedictinos a la comunidad monástica que se le encargaba. De hecho, él, cuando los compañeros, antes de irse desde Valvanera para el Puello, donde fue en marzo de 1934, cuando sus compañeros le preguntaban cómo iba a ser, siendo tan joven, para encargarse como prior de un monasterio que era floreciente en ese momento, casi superaba el número al mismo monasterio de Valvanera, le preguntaban qué era lo que pensaba hacer, o qué resoluciones pensaba tomar, y le decían, antes que nada, rezar y trabajar. Los dos principios de San Benito: rezar y trabajar. Y a partir de ahí, decían, no desfallecer nunca desertar, nunca abandonar, ¿no? Orar, elaborar en un quan deficere. Era la respuesta que él les daba cuando le preguntaban cómo iba a ser para ser prior. Bien, como superior de la comunidad monástica, dio realmente muestras de ser un hombre de mucha prudencia,
un hombre de Dios, como lo llamó uno de los sacerdotes de aquí de la diócesis de Barbastro, don Grau Barón, que dijo que realmente es un hombre totalmente entregado a Dios cuando lo conoció. Dio muestras de saber guiar a sus monjes, incluso algunos, como digo, que eran bastante mayores que él, con un principio que está en la regla de San Benito, que es que al más fuerte hay que exigirle lo más, y al débil hay que saber sostenerlo. Entonces él supo sostener a los débiles, y supo saber exigir, como se va a ver en el momento del martirio, a todos sus monjes para que puedan dar el testimonio entero. De los distintos testimonios que tenemos de esta época, de él como prior del Puello, se destaca su humildad, se destaca su sencillez, se destaca incluso su gran sentido del humor, su simpatía. Se dice que las conversaciones a su alrededor eran muy amenas, los monjes jóvenes solían juntarse alrededor suyo y tenían con él muchísima confianza. Y por otra parte también se destaca la capacidad para hacer vivir pobremente al monasterio de modo tal de poder sostenerlo económicamente en medio de las obras que ya se habían emprendido. Como les dije antes, el monasterio fue durante muchísimos años un santuario diocesano. Cuando pasó a la comunidad monástica benedictina, se tuvo que hacer una gran reforma para que realmente los edificios se adapten a una comunidad grande, y eso significó evidentemente un gran gasto. Mientras él vivía allí, los monjes atendían todos los campos del monasterio, los olivares, los almendros, grandes plantaciones que hay alrededor del monasterio, y también tenían el colmenar que lo atendía uno de los sacerdotes, el padre Andrés. Bien, el 8 de marzo de 1936, sabiendo los monjes que la situación en España se estaba complicando, la situación política principalmente, ya había pasado la Revolución de Asturias, había pasado los primeros enfrentamientos contra el comunismo, don Mauro decide, de manera preventiva, en capítulo, junto con los monjes más grandes de la comunidad, que a todos aquellos que no tengan votos perpetuos se les va a dar la libertad, en caso de persecución, de retirarse cada uno a su casa, y que aquellos que tengan votos perpetuos deberían permanecer en el monasterio. Con el tiempo después, él va a decir, incluso se había previsto darle una cierta cantidad de dinero a cada uno para que se puedan arreglar, dándole a todos la libertad de poder elegir si permanecer o no. Un tiempo después se va a decir que aquellos que, cuando ya la situación se hizo más cercana, que aquellos que vivían cerca, en pueblos cercanos, podían refugiarse con sus familias, lo cual pasó con algunos de los monjes. De hecho, 3 de los monjes fueron martirizados en sus pueblos, 3 de los 18. El resto del grupo de 15, junto con don Mauro, fueron todos llevados prisioneros, como voy a relatar ahora, a este colegio, que sería que ahora explico lo que es. Bien, nos tenemos que entonces situar en el 21 de julio de 1936. El alzamiento del general Franco se había producido unos días antes, el 18 de julio. La situación se empezó a dividir en España, depende si los militares se alzaban y ganaban. En Barbastro se dio una situación muy particular, que era que el coronel que estaba a cargo de la ciudad demoró muchísimo tiempo y siempre les dijo a los religiosos que él iba a controlar la ciudad para los militares, y finalmente se dio vuelta, y esa también es una de las razones históricas por las cuales una gran cantidad de sacerdotes y de religiosos en Barbastro fueron martirizados, porque nadie se había ido de la ciudad, estaban todos allí, en gran parte por la traición de este coronel Villalba. Y en el 21 de julio, la comunidad monástica, después del almuerzo, salen, como les dije, el monasterio del Puello está en un monte, salen ellos a tomar aire, a charlar, como hacían habitualmente después de las comidas, y tenían de frente la carretera, la ruta, de la cual ven venir, de esta pequeña casita que está a mano derecha, que les estoy mostrando aquí, que era lo que ellos llamaban un mesón, era una casa de campo donde vivía una familia que ayudaba a hacer los trabajos del campo, una casa en la cual había una pequeña capillita en la cual algunos monjes celebraban a veces la misa,
ven venir de allí al padre más grande de la comunidad, el sacerdote más grande, que era el padre Mariano Sierra. Pueden venir caminando con su hábito. Él habitualmente solía traer agua, porque en el pozo era muy difícil conseguir agua. Entonces él solía traer un palo con 2 canastos con agua, que siempre que podía subía para ayudar a conservar el agua en la comunidad. Lo ven que viene subiendo y de repente un camión cruza con un montón de milicianos armados con fusiles, cruza por la ruta. Cuando lo ven, se frenan, hablan con él. Los monjes evidentemente no escuchan lo que se dice, simplemente ven eso, ven que el camión da la vuelta, suben al padre Mariano Sierra y se lo llevan a Vargas. No lo vieron durante muchos días, no lo volvieron a ver hasta que un día se lo llevaron a la cárcel. A partir de allí se dieron cuenta de que la situación iba a empeorar. El día siguiente, 22 de julio, fiesta de Santa María Magdalena. Por la tarde, después de rezar las vísperas, después de cantar los gozos de la Virgen, que es un poema muy hermoso de 14 estrofas, en el cual se relata toda la historia de la aparición de la Virgen, que todavía hoy se canta, todavía hoy lo cantamos. Lo cantan los monjes que están allí en el monasterio del Puello. Después de cantar los gozos, como hacían cada tarde, salen los monjes otra vez a la terraza y a la pequeña plaza que está allí arriba al pie del templo, y mientras están allí escuchan sonido de 2 motos que suben, 2 motoristas que suben hasta el monasterio. Cuando llegan al monasterio preguntan quién es el encargado. El padre Mauro dice que es él, y le dicen que todos tienen que abandonar inmediatamente el monasterio porque el gobierno popular instaurado en Barbastro lo va a requisar como lugar militar, y que les den las armas. El padre Mauro hace 2 cosas. Primero les dice que no hay ningún arma, y que revisen todo lo que quieran, y que si encuentran un arma, él responde por todo. Y no encontraron, evidentemente, revisaron, no había armas, pero bueno, esa es la primera cosa que él hace. Y la segunda cosa que hace es mandar al padre Ildefonso, que era el sacristán, a que guarde la imagen de la Virgen y a que reserve el Santísimo y lo lleve con él. Lo que hacen es llevar a todos los monjes al mesón, a esa pequeña casa que hoy está destruida, la que está ahí a la derecha, que es una foto vieja esa. Esa casa donde vivía esta familia. Se quedan los milicianos durante toda esa noche, del 22 al 23 de julio, custodiándolos en la puerta, y a ellos los dejan adentro, a los monjes, de su primera prisión. Un día están ahí, todos juntos. A partir de las 2 o 3 de la mañana, todos los monjes celebran la Santa Misa. En aquel momento no existía la concelebración, o solo en algunos casos particulares. Cada uno celebraba su misa, uno tras otro celebran la misa y consagran hostias suficientes como para tener durante un tiempo y poder seguir comulgando y poder darles incluso a los que no eran sacerdotes. Durante el día 23 de julio se llevan a los monjes desde el mesón hasta lo que está en la imagen de la izquierda, que es el colegio de los padres escolapios, donde tuvieron prisioneros a los monjes. Bueno, allí lo que se ve es principalmente de frente, con esas 2 torretas, el ayuntamiento de Barbastro, y esas 2 torres no están, que también en ese momento se usaban como prisiones, y lo que se ve al costado es el colegio de los padres escolapios. En el salón de actos de abajo, esas pequeñas entradas que se ven al ras del suelo, daban a un salón de actos que está como en un subsuelo, y allí estaban los claretianos, todo un seminario entero de religiosos claretianos, los que nosotros conocemos como los mártires de Barbastro. El primer piso se utilizaba como comedor para las tropas que iban y volvían al frente, y en el segundo piso fueron colocados todos los monjes, junto con el obispo de Barbastro, don Florentino Asensio, y algunos sacerdotes y laicos más, todos los cuales con el tiempo fueron. Durante la vida carcelaria, destaco algunas cosas. En primer lugar, que hasta el día 25 de julio, por los caminos internos del colegio, los monjes pudieron llegar hasta la capilla y allí celebrar la misa. Todos celebraron esos días la Santa Misa, y pudieron comulgar incluso todos aquellos que no eran sacerdotes. Como al obispo lo tenían más vigilado, don Mauro solía llevarle la comunión, e incluso estaba disponible para confesarlo. Lo estuvo confesando durante todos los días que duró la prisión del señor obispo, un gran obispo, don Florentino Asensio, obispo joven también, oriundo de Valladolid. Hasta el día 25. El día 25 llegó a Barbastro una columna anarquista
llamada la columna Escaso, conocida popularmente como la columna roja y negra, que instauró un régimen mucho más radical de comunismo en Barbastro. Y entonces ahí se cerraron las puertas de la capilla y se prohibió que todo el mundo salga de los lugares donde estaba. De todos modos, hay testimonios que dicen que don Mauro, por esto destacaba la importancia que él le daba a la Eucaristía como fuente del testimonio, ¿no? Como fortaleza o como fuente de la fortaleza para poder vivir santamente el martirio. Porque se dice que él incluso celebró a escondidas durante algunos días más mientras pudo, en horas de la madrugada, para poder tener la comunión y poder seguir administrándoselas a sus compañeros, prácticamente hasta el último día en que estuvieron presos. Durante esos días de cárcel se organizaban prácticamente como una comunidad. Tenían oraciones en común, no siempre podían hacer todas las oraciones comunitariamente porque estaban vigilados, pero lo que habían hecho era en un gabinete de física y química que había dentro del segundo piso del colegio, donde había muchas cajitas con materiales, con elementos químicos, no sé bien qué sería, pero eran pequeñas cajas. En una de ellas habían colocado el Santísimo, toda la reserva que tenían. Y la identificaban con una pequeña hoja de albahaca, la iban cambiando para no despertar ninguna sospecha, y eso lo usaban como, ese gabinete era su capilla, y allí hacían su adoración al Santísimo, y se dice que nunca faltaba en esa habitación quien estuviese rezando, quien estuviese buscando las fuerzas ahí en oración en presencia del Santísimo Sacramento. Y durante todos los días que duró la prisión, prácticamente, salvo al parecer en los últimos, donde ya no tenían más formas, pudieron comulgar los monjes y fortalecerse con el Santísimo Sacramento. El día 9 de agosto se habían llevado a algunos de los sacerdotes que estaban con ellos, se habían llevado al padre Mariano Sierra, que lo habían traído unos días antes, y se habían llevado al obispo para matarlos a todos en el cementerio de Barbastro. Con el tiempo, mucha gente se había quejado de los gritos, se había quejado de los disparos que se escuchaban en horas de la madrugada en el cementerio, que está prácticamente pegado a la ciudad, por lo cual empezaron a matar a los que llevaban a la muerte. Se entraban en una ruta, algunos kilómetros, una ruta que va a un pueblo que está enfrente de Barbastro, que se llama Berbegal, y en un recodo de esa ruta, que es donde mataron a la mayoría de los mártires claretianos, es donde se hacían las ejecuciones, y allí llevaron en la noche del 27 al 28 de agosto a los monjes del Puello. En ese momento, como les digo, eran 15 que habían quedado. Llevaban a 14 atados en el camión, y llevaban al padre Mauro a pie al lado del camión mientras el camión iba saliendo, y según dice un testimonio que voy a leer ahora, don Mauro iba alentando a sus monjes, a sus hijos, a su comunidad, a que perdonen y a que piensen en el cielo, y finalmente a él no lo llevaron hasta al recodo aquel de la carretera, sino que lo mataron aquí mismo en eso, que es lo que se ve aquí, es la puerta del cementerio de Barbastro, que fue el último lugar donde estuvo vivo el padre Mauro Palazuelos. La que está al costado es la Virgen del Pueblo. Les voy a leer ahora, porque me parece que no se puede relatar la vida de don Mauro sin leer el hermoso relato de su martirio, aunque puede ser que algunos lo hayan escuchado alguna vez. Les voy a leer cómo fue que lo mataron. Antes digo una cosa. Don Mauro era muy cercano a su madre, como les dije, a doña Cristina. Doña Cristina lo había educado muy bien, lo había acompañado mucho en su vida, en su formación religiosa, lo había acompañado mucho en su vida sacerdotal, lo visitaba habitualmente en Valvanera, ella se había quedado viuda, don Ramón, el papá de don Mauro, había muerto ya. Y incluso con su madre pudo hacer una vez un viaje, que él recordaba con mucho cariño, a Ávila, porque su madre era muy devota de Santa Teresa. Bien, su madre había muerto en febrero de aquel año 1936. La última vez que él la fue a ver, nos contaba doña Carmen, la sobrina de don Mauro, él les habló, la última vez que la fue a ver en Santander, él les habló de que podía ser peligrosa la situación. Y de hecho, cuando se fue al tren, a tomar el tren en la estación de Maliaño, doña Carmen y un primo de ella lo acompañaron de la mano a don Mauro, que iba con su hábito benedictino, y ella nos contaba cómo
un grupo de jóvenes que había ahí, quizás que participaban de las ideas comunistas, o no sé, porque no eran soldados, era un grupo de jóvenes, comenzaron a insultarlo, incluso le tiraron alguna piedra a la distancia, y entonces él los mandó, dice, esa fue la última vez que vi a mi tío, y lo vi tan en paz, les decía ella, porque don Mauro se agachó y les dijo, no se preocupen, si me pasa algo voy a estar siempre en manos de Dios, que ustedes vuelvan, y los mandó de vuelta a su casa y lo vieron alejarse y se al tren. Esa fue la última vez que lo vieron. Bien, su madre había muerto en 1936 y la madre lo había educado con mucha fortaleza. Lo había acompañado, como digo, en toda su formación, en su sacerdocio, e incluso lo había preparado para el martirio. Y tengo esta carta, muy linda, que ya la he leído alguna vez, quizás que alguno ya la ha escuchado, una carta que le mandó su madre poco antes de morir, en la cual le dice, paz, paz, que es el lema de los benedictinos, paz, mi muy amado hijo, con sumo placer he recibido tu hermosa carta, carta que don Mauro le había escrito. Así la llamo, hermosa, porque me hablas de cosas grandes, muy de mi agrado, de tu llamamiento a la perfección. Que el Espíritu Santo te ilumine y te eleve a la cumbre. Yo no solamente con deseos, le dice la madre, no solamente con deseos y oraciones, sino con gemidos, pediré para que se cumplan tus buenos deseos de unirte más y más al corazón beatífico de Jesús. No hallarás cosa en el mundo que pueda satisfacerte como ese amor. Y le cita a Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Dadme vuestro amor y gracia, Señor, que esto me basta. Le cita a San Ignacio, para que veamos el nivel espiritual de esta madre. Santo Tomás le decía a su hermana cuando le preguntó qué haré para ser santa, quererlo. Eso te digo yo a ti, que seas fiel a los llamamientos divinos, que no te disculpes como aquellos del Evangelio. Que dicha la tuya, hijo mío, que Dios te llame para sí, para consolarte en ti, para consolarse en ti, para recrearse en ti, en un alma que le ame y le acompañe en sus alegrías y tristezas. Que tu ánimo no decaiga, adelante, pidamos muy de veras el auxilio divino. Ya sabes que nosotros sin eso no valemos nada, y que el demonio te hará mucha guerra, te lo advierto para que te pongas en guardia. Yo desde ahora te doy mi bendición como San Francisco al hermano León, que te veas libre de Satanás. San Benito y todos los santos triunfaron, también tú triunfarás. Hoy Nuestra Señora del Buen Consejo, eso pido para ti y para todos, muy de veras tu madre. Y en el borde izquierdo de esa carta le pone, adelante, pidamos muy de veras el auxilio divino, yo te ayudaré, soy tu madre y Dios me escuchará. Tengo confianza, a su santo servicio te ofrecí en el templo. Estos eran los sentimientos que le infundía a su madre, esos sentimientos de fortaleza. Y lo leo porque, no solamente porque el testimonio me parece muy hermoso, y porque me parece que es de mucho valor una carta de una madre alentando a su hijo así, sino también por lo que se va a contar a continuación de su martirio, del martirio de Don Bosco. Esto lo contó una señora llamada María Armisen, que hizo declaración jurada de esta historia después de la guerra, que veía que uno de los soldados, que durante un tiempo había estado muy activo, vivía en Barbastro, tenía una casa de 2 pisos, y que habían dicho, los soldados habían tomado el primer piso de su casa, la planta baja, y la habían requisado como cuartel y comedor militar. Y ella estaba obligada, para poner en riesgo a su familia, a cocinar para los soldados, y se había refugiado con su familia en el segundo piso. Entonces habitualmente estaba en contacto con los milicianos, si bien ella no compartía, no era comunista. Pero los veía, y había visto que uno, que en un momento era muy activo, de repente se había puesto melancólico. No comía, no dormía, iban todos al frente y él se quedaba, y dice que un día se le acercó a preguntarle qué le pasaba. Y entonces el soldado, el miliciano, del cual nunca más se supo nada, le dice esto. Le dice, estoy así, ¿por qué estás así? Le dice. Estoy así desde que maté al jefe de los frailes del pueblo.
Desde entonces no he podido dormir ni vivir tranquilo, porque sus ojos no los puedo apartar de mí. Este fraile mostró un heroísmo extraordinario, porque cuando lo llevábamos a matar, alentaba enardecido a sus compañeros que iban en el camión, rezando y cantando a su madre, dice. Y ahora vamos a ver por qué usa esta expresión. Rezando y cantando a su madre. Iba bien amarrado y pidió ir a pie, siguiendo el camión. Al subir la cuesta del cementerio, como para salir de la ciudad de Barbastro, cuanto más cantaba, yo más me enfurecía, y le pegué fuertes golpes con el fusil. Dicho fraile, dirigiéndose a sus compañeros, les dijo: perdonad a vuestros verdugos, pronto entraremos en la gloria. Tal rabia tomé a ese fraile que advertí a los otros milicianos: vosotros cuidad de los demás, a este me lo cargo yo. Es una manera de decir a este, yo me hago cargo de él. Pasado el hospital, que había, que actualmente no está más, pero estaba enfrente del cementerio, el hospital cercano al cementerio, aquel fraile nos pidió la gracia de despedirse de su madre. Como les digo, la madre había muerto ya en febrero de aquel año. Algunos camaradas míos se la querían otorgar diciendo: ¿qué tiene que ver se despida de su madre? Pues creían se refería a su madre natural recluida en dicho hospital, que era lo que él pensaba, que en el hospital estaba su madre, que por eso había pedido despedirse de él. Yo le mandé seguir adelante, pero al fin accedí al deseo. Entonces comenzó a entonar una canción a la Virgen, y lo hermoso es que desde ese lugar se puede ver el monasterio del Puello a la distancia, elevado, alto, la casa de la Virgen. Comenzó a entonar una canción a la Virgen. Al verme yo contradecido con esta salida, lo golpeé rabioso con más fuerza. Esa era la despedida de su madre. Junto a la pared del cementerio, cuando ya el camión se había ido, de hecho todos los otros monjes murieron en la ruta, fusilados en la ruta, le dije con malas palabras: ¿cómo quieres morir? ¿Mirando a la pared o mirando a tu madre? Y él, dirigiendo la mirada hacia el convento del Puello, contestó: mirando a mi madre. Entonces, al comprender que se refería a la Virgen de ese convento, le dije: te voy a apuntar para que no cantes más a tu madre. Y le disparé un tiro en la boca, levantándole la tapa de los ojos. Cuando le disparé, el fraile me miró de tal manera, y tanto me impresionó ver saltar los sesos, que desde entonces se me clavaron sus ojos, y no puedo apartarlos de mí. Bien, el ejemplo de don Mauro, este caudillo en el orden de la gracia, este gran sacerdote de 32 años en el momento de su muerte, este entero mártir, que vivió y murió, como él mismo dijo, mirando a su madre. Pero a mí me gusta pensar que en esa despedida de la madre, de la Virgen del Puello, de su madre del cielo, él también tuvo en su corazón lo que le había infundido su propia madre. La fortaleza con la que su madre lo había educado, con la que lo había formado, y también en parte su madre, que era la orden benedictina, la tuvo en su corazón. Pero sobre todo murió mirando a la Virgen, y el testimonio que dio fue mirando a la Virgen. Nosotros todos sabemos que Juan Pablo II decía que España era la tierra de María. Y este monje español, que es un signo, una parábola de la vitalidad del espíritu español, nos muestra también que el alma española es un alma que tiene que ser un alma de María. Y nosotros, como hispanoamericanos, seamos también devotos de la Virgen y preparémonos, en lo que esté de nuestra parte, para dar a ejemplo de los mártires un testimonio entero de Jesucristo. Bien, que el ejemplo de estos mártires nos ayude a seguir siempre adelante. Que Dios bendiga a todos los que escuchen esta charla y los ayude también a disponerse internamente, a dar siempre testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebida, sin pecado concebida. Qué maravilla de testimonio, Dios mío, me hizo emocionar, casi llorar. ¿No es cierto, Sí, Lidia? Sí, padre. Maravilloso. En este libro
que escribió en este libro, están todos los testimonios y las cartas y todo lo de los monjes benedictinos. Qué bien, qué bien. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Murieron cual vivieron. Murieron cual vivieron. Y el autor dice que en estos apuntes biográficos, dice el autor, los mismos benedictinos me dieron el título del libro, los mártires, ¿no? Porque ellos ofrecieron sus vidas de la misma manera que lo ofrecían todos los días en sus actividades como monjes. Hermoso, ¿no? Hermoso, sí. Hermoso. La verdad, un testimonio increíble, hermosísimo. Todos jóvenes, padre, eran, ¿eh? Todos jovencitos, sí. Todos jóvenes, todos jóvenes. Y también me acuerdo del mismo testimonio de Barbastro, que los mataron también porque no se querían sacar el hábito, o sea, la sotana, ¿no? Es este Sotana, libro, sabía, ¿no? Este libro, padre, que lo podemos recomendar, que se llama Esta es nuestra sangre. ¿Y cómo a ver, muéstralo bien, muéstralo bien. ¿Lo ven? No, está tapando, fíjese en la pantalla. No, ahora sí, ahí está, pero se encandila mucho. Más claro, derecho, más derecho. Debe ser por el sol. Ahí está. Pero ahí no se ve la parte de abajo. Bueno, estos son 51, son beatos también. Esos son otros. Están en San Rafael las fotos. Y ellos, sí, los tengo. En la fosa común, ellos no se querían sacar la sotana. Claro, y se sabe quiénes son, los nombres, porque las sotanas tenían un número. Entonces después cuando los encontraron, cuando los exhumaron la fosa común, claro, se fijaron en el seminario quién era el que tenía el número 1, el número 2, y están puestos, usted los habrá visto. Sí, en el más seminario, bien, están todos los retratos. En pequeño son cuadritos chiquitos que yo lo he visto, son dibujos, propiamente son dibujos. Pero padre, están todos los retratos, sí. Sí, pero quiero contar esto. En el seminario claretiano, que todavía está en Barbastro, hicieron una capilla muy hermosa con los 51 cuerpos, que son los huesitos, con el nombre de cada uno, y se los puede ver ahí, porque están tras de vidrio, cada uno. Lo vi. Y algunos tienen la bala en la cabeza. Mirá vos, qué va. Visible. No, ha sido muy cruel, fueron muy crueles en Barbastro estos milicianos. No, la crueldad de los milicianos fue tremendo. Después lo que me llama la atención es que la carta de la madre también, ¿no? Que madre cristiana, cómo lo entrega a su hijo, a Mauro, lo entrega, lo anima, hace acordar a los macabeos, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, la madre de los macabeos. Exacto, una verdadera no me decepciones, hijo mío, que yo te llevé en mi vientre, dice, por favor, o sea, la verdadera madre católica cristiana, la madre fuerte, ¿no? Bíblica también del Antiguo Testamento, pero más perfeccionada en el Nuevo, le da ánimo al hijo porque no solamente lo da a luz en la carne, sino que lo da a luz para el cielo, ¿no? Para el cielo, claro. Sí, claro. Tenía una mujer de fe, que la mejor esperanza es la del cielo. ¿De qué estoy pensando, claro. ¿De qué vale, dice la Escritura, ¿no? Si uno no gana el cielo. Claro. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo, padre? Diga. En Barbastro, toda esta zona, ese pueblo que no era muy grande en ese momento, 114 sacerdotes mataron. Sí. En estos meses, entre julio y agosto del 36. Los 51 misioneros claretianos, 9 esculapios, los esculapios son fundados por Calazán, ¿no? Por José de Calazán. 18 benedictinos, que son estos que hablaba el padre, y numerosos laicos. Fíjese que en toda España, en estos meses que después, vino Franco y se acabó, ¿no? Mataron
13 obispos, 4.184 sacerdotes, porque Sí, sí. España era católica gracias a los reyes Claro. católicos, ¿no? Claro, sin duda. 4.184 sacerdotes diocesanos, Sí, sí. 2.365 sacerdotes religiosos y 284 religiosas. Mire la Sí, cantidad, sí. la cantidad de vocaciones que había, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eso es porque siguieron a Cristo que dijo el mundo los va a odiar y en cierta forma la vocación de todo católico debe ser el martirio, aunque no sea dar la sangre, pero sí confesar a Cristo, ¿no? Y también la vocación de todo cristiano católico es ser odiado por el mundo, porque es el plan de Cristo. Dice, el mundo los va a odiar porque me odió a mí primero. El mundo se refiere no al mundo bueno, sino al mundo como aliado del demonio, ¿no? Es ese Tal cual. mundo enemigo del cristiano, mundo, demonio y carne. Por Tal eso, cual. en la Argentina, que está ahora tan empobrecida, debemos vigorizarla con este espíritu martirial. Por eso yo quería leer algo muy hermoso Léalo. que escribió el padre en la descripción, en realidad, ¿no? A ver si lo encuentro. El perro también parece que quiere hablar. Muy hermoso que está acá, miren. A ver, lo voy a poner, porque está muy lindo. Y dice así, dice... Ay, qué lástima que no lo puedo... Ahí está, ahora lo voy a ver en grande para poder leerlo. Dice Claro. así, el padre Juan Manuel de Rossi nos escribe esto. A ver, le voy a... si se puede mutar usted, o sea, ponerle silencio a su cámara un ratito para que el perro no se escuche. Bueno, ya está, ya no ladra. A ver, dice así. Decía San Agustín que las celebraciones de los mártires constituyen para los cristianos otras tantas invitaciones al martirio. El testimonio de aquellos caudillos en el orden de la gracia, que han sabido dar por Cristo el testimonio entero. Tiene que movernos a disponernos en el alma a dar también nosotros por nuestro Señor, el mártir del Calvario, la vida entera. Es decir, todo cristiano tiene que tener espíritu martirial, es decir, contradecir al mundo. ¿Qué significa? Cuando Cristo fue elevado primero por Simeón en alto, cuando era pequeñito, era bebé, y dijo, este niño será signo de contradicción. Y luego Cristo realmente fue elevado también en la cruz como signo de contradicción, contradecir con el palo vertical al palo horizontal, es decir, contradecir al mundo, ¿no es cierto? Contradecir al mundo, esa es la vocación del cristiano. Ahora vemos que muchos católicos están como aplastados, están muy horizontales, por eso la Argentina no se cura. Se va a curar cuando los católicos nos levantemos, en el buen sentido de la palabra, en el sentido martirial de la palabra, confesemos a Cristo, no apoyemos las leyes inmorales que ahora reinan por todos lados, por doquier, y al contrario, confesemos a Cristo. Entonces la Argentina se va a curar. Pero si nosotros contemporizamos como católicos, yo como sacerdote contemporizo con el mundo, ¿no es cierto? Pierde todo, el mundo pierde, desaparece el hombre. El hombre Tal desaparece. Cual. Claro. Tal cual. El hombre, claro. Por eso que es muy importante este testimonio del padre Juan Manuel que nos está escuchando, aunque él no sé si estará conectado, y si no nos va a escuchar esta noche por YouTube. Le agradecemos muchísimo este testimonio que ha dado, que realmente es hasta emocionante hasta las lágrimas, ¿no? Pero muy también emocionante. y edificante. Exactamente. Muy emocionante. Muy lindo muy realmente. Bien. Sí, sí. Ahora quería poner, Lidia, algo sobre las indulgencias, ya que aprovechemos el día de hoy, ¿no es cierto? Que tenemos... Quería leer algo sobre las indulgencias, porque ya que es el Día de Todos los Santos, de paso voy a poner la imagen acá de los santos, el pollo, ahí está. Bueno, ahí está. Y ahora sí voy a leer algo sobre las indulgencias que nos mandaron acá, el Break the Veil me mandó de su página, ¿no?
Sí, sí. De Gladius, la revista Gladius. Indulgencias para difuntos. La indulgencia total, o sea, plenaria se llama, La plena, ¿no? Sí. ¿no es cierto? Es el perdón de las culpas derivadas del pecado y evitar así la pena temporal, que es el purgatorio, ¿no? Es una pena temporal. En el purgatorio se sufre mucho. La Iglesia otorga la posibilidad de ganar la indulgencia total para nuestros difuntos que están en el purgatorio y llevarlos al cielo. Del 1 al 8 de noviembre, escuchen bien ahora, del 1, o sea, hoy, al 8 de noviembre, se puede ganar una indulgencia por día para un difunto en particular. Es decir, podemos sacar del purgatorio a 8 parientes nuestros durante estos 8 días de gracia. 8 parientes sacamos del purgatorio. El purgatorio es un lugar que se sufre una barbaridad. Perdón, cada día que realicemos los siguientes 5 pasos, sacamos a un fiel del purgatorio por día y lo llevamos al cielo. Miren qué bien, porque decía San Agustín que en el purgatorio las almas ya no pueden hacer nada, están como atadas. Claro. Pero Pero uno tiene que rezar por ellas. por eso uno sí puede hacer, exactamente. ¿Cómo ganar la indulgencia? Bien, primero, visitar un cementerio y rezar por los difuntos, aunque solo sea un poquito. Ya está, o mentalmente. Segundo, asistir a misa diaria y comulgar. Por supuesto hay que confesarse, ¿no? Al menos una vez en esa semana. Claro. Tercero, rezar Padre Nuestro de María y Gloria por las intenciones del Sumo Pontífice, del Papa. Cuarto, confesarse. Basta con una sola confesión. Como dije recién, puede hacerse uno de los días que se visita el cementerio e incluso 8 días antes u 8 días después, ¿entienden? Claro. Sí, No hace falta que sea. Quinto, sí, pregunte. Estar en gracia. Estar en Exacto. gracia. Quinto, hacer el ofrecimiento de la indulgencia por el difunto que se desea aplicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero sacar a mi abuelito que se llama José, listo. Este día lo ofrezco por José, mi abuelito, o por mi mamá, no sé. Recomendaciones. Prepara tu lista de tus 8 fieles difuntos por quienes deseas ir ofreciendo las indulgencias. Realiza esta práctica a nivel familiar para aumentar el número de difuntos beneficiados. Bueno, esto viene del Inquiridium Indulgentiarum del año 1986 del Vaticano. Sí, mandaron, padre, perdón, mandaron Sí. también acá del arzobispado también mandaron, porque a mí Sí, lógico. me llegó. Sí, a todos lados, sí. Sí. Solo para el día 2 de noviembre puedes ganar también indulgencia plenaria si visitas iglesia u oratorio el día 2 mañana y haces algo de oración solo ese día, pero eso sí, acompañado siempre de las prácticas comunes que siempre se van a pedir para ganar indulgencia, ¿no? Rezar por el Papa, etc. Sí. Asistir a misa y comulgar, rezar por las intenciones del Papa, acá está, confesarse el mismo día que se hace la práctica especial, es decir, para el 2 de noviembre visitar iglesia, oratorio y hacer al menos una pequeña oración pidiendo por los difuntos, o bien confesarse 8 días antes o después. Bueno, con eso uno cumple y saca almas del purgatorio. Y además las almas que salen del purgatorio, ellos ven todo, desde el cielo se ve todo, te van a ayudar y te van a conceder muchas gracias, porque si salen del purgatorio y entran al cielo, ya son santas, ¿no es cierto? Y claro, sí. Así que hay que aprovechar, queridos amigos, entonces, esto está muy bueno para aprovechar al máximo estas indulgencias, ¿no? Qué lindas fotos, Bueno, padre. esta es del Beato Angélico, ¿no? Frangélico, el Beato Angélico. Frangélico, muy linda. Sí, hermosa, sí. Bueno, hoy en el día de todos los santos, mañana de todos los difuntos, aprovechemos para sacar 8 parientes nuestros que cuentan con nosotros
si nos ha faltado visitarlo o acompañarlo cuando estaban enfermos, ahora podemos, digamos, reparar esa falta también, ¿no? Llevándolos al cielo. Tal cual. ¿No es Tal cierto? cual, tal cual, Bueno, Padre. Tal perfecto. Ahora voy a ver si ponemos entonces ya la conclusión, ¿verdad? cual. Sí, Padre. ¿Algo le queda por decir a usted? No, Padre. Lo que me queda es animar a todos a ser testigos verdaderos, como dice usted, ¿no? Uh-huh. Con nuestra oración, con nuestra palabra, con nuestro esfuerzo, y no enredarnos en el mundo confuso en el que vivimos. Claro, claro, perfecto. No ser del mundo, estar en el mundo pero no ser del mundo. Y eso, así se va a curar el mundo. Si nosotros quedamos bien con todos, vamos a quedar bien con todos pero menos con Cristo, ¿no es cierto? Y el mundo no se va a curar. Decía me gusta siempre esta frase, bueno, dos frases. Una de Chesterton que decía, le gustaba decir a Chesterton que la iglesia, dice, la iglesia no es la asamblea de los puros, sino el hospital de los pecadores. Seguro, Bueno, seguro. bueno. Y otra, la que decía Cristo, que, bueno, que si, no, y que comentaba San Juan Crisóstomo, ¿no? Que tenemos que ser como la sal y como la luz, el cristiano. Sal, ¿por qué? Porque la sal la muerde a la carne, perdón, la muerde, es decir, la conserva, sobre todo en los tiempos donde no había el refrigerador, no había heladera. Claro. Todo se usaba, la sal, ¿no es cierto? Se usaba para conservar la carne. La carne, Claro. la sal muerde la carne para conservarla. Así es el cristiano. Muerde el mundo, lo estorba. Siempre el cristiano estorba. Por eso tiene esa vocación de mártir. Estorba, pero la carne se conserva. O sea, el mundo se conserva siempre por los cristianos. Y también ser luz, porque uno cuando es luz ilumina y hace que se vea todo lo bueno, pero también todo lo malo. Es decir, el cristiano tiene que fustigar lo malo y mostrar lo bueno. Bueno, le vamos a pedir al Señor, y les voy a dar una bendición ahora, terminando este programa, ¿no es cierto? Para todos los que están escuchando o van a escuchar, y el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora sí, vamos a dar la bendición de Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, para siempre. Amén. Amén. Hermoso, Padre. Con sus palmas ante el trono del Cordero, blanco está el almendro en flor, es blanca su Virgen Madre, blanco está el almendro en flor, teñido de roja sangre, blancos roja sangre, de blanco inmaculado, va a ser también el destino de quienes son incoronados con Cristo al eterno Padre, de aquellos gloriosos monjes del cuello benedictino, olorosos lirios blancos para el altar de la Madre, blanco está el almendro en flor, es blanca su vida.
Virgen Madre, blanco está el almendro en flor, teñido de roja sangre. Camina zapato del cielo, con María y el Dios en el cuero. San Francisco solalo en tu cuerpo, hombre del silencio.